Si llegaste aquí es porque quieres saber qué es en realidad la bolsa de valores, cómo funciona y cómo puedes ganar dinero invirtiendo en ella. Pues llegaste al lugar correcto, porque te voy a explicar en un lenguaje claro y sencillo cómo funciona todo. Y lo mejor, para ello solo voy a usar ejemplos de la vida cotidiana, por lo que no vas a necesitar tener ningún conocimiento de finanzas o economía. Solo quédate conmigo y en minutos te cuento todo. Empecemos por entender qué es en realidad la bolsa de valores. Según la definición formal, la bolsa de valores es un mercado donde se compran y venden bienes o intereses en entidades públicas que tienen un valor financiero. Pero este concepto suena algo complicado y confuso. Mejor vamos a emplear un ejemplo que sea mucho más fácil de entender. Un mercado de pulgas. Si aún no sabes qué es un mercado de pulgas, también conocido como pulguero, pues es simplemente un lugar de libre acceso al público donde se montan unas tiendas improvisadas y muchas personas vienen a vender o comprar diferentes artículos de orígenes y precios muy variados. Las personas que frecuentan estos mercados siempre van con la idea de comprar algo que tenga un valor mayor al que está siendo vendido, para así quizás poder en un futuro revenderlo a un precio mayor y obtener una ganancia. Básicamente de la misma manera funciona la bolsa de valores. La bolsa nos brinda la oportunidad de comprar bienes que quizás tengan un valor mayor en el futuro. Solo que, en vez de comprar un florero o una mesa antigua, en la bolsa de valores podemos comprar acciones de compañías públicas. ¿Pero qué es una acción? Una acción es una pequeña parte de una compañía que pasó de ser una compañía privada a una compañía pública. Una compañía pública es esa compañía de la cual podemos comprar acciones en la bolsa de valores, mientras que una compañía privada es propiedad de inversionistas privados y no permite que cualquier persona invierta en ella. Tomemos por ejemplo a Tesla, una compañía muy conocida en todo el mundo por ser el fabricante de automóviles eléctricos de alto rendimiento que son capaces de conducirse solos. Tesla fue fundada en el 2003 por Martin Eberhard y Mark Tarpenning como una compañía privada y empezó a fabricar automóviles eléctricos en el 2008. Y no fue hasta julio del 2010 que Tesla se convirtió en una compañía pública y entró a la bolsa de valores. Pero para entender mejor todo esto, volvamos a los ejemplos. Imagina por un momento que estás de nuevo en ese mercado de pulgas y que ves de pronto a alguien que está vendiendo un rompecabezas que perteneció a la reina de Inglaterra. Puedes comprar el rompecabezas entero, pero su precio es bastante alto. O simplemente puedes comprar piezas por separados, las cuales, por supuesto, tienen un precio menor. Al final, no importa si compras una o varias piezas, serás considerado como dueño de ese rompecabezas. De la misma forma funciona en la bolsa de valores. Al entrar a la bolsa de valores, una compañía es considerada pública, por lo cual todos podemos comprar piezas o fragmentos de la misma. Estos fragmentos son llamados acciones. Pero ¿cómo o por qué una compañía va de privada a pública? Bueno, puede haber varias razones por las cuales una compañía va de privada a pública, pero generalmente es a causa de una sola razón: crecimiento. Por ejemplo, digamos que tres amigos que viven en la misma ciudad deciden abrir un restaurante. Para ello, piden un préstamo al banco, usando sus propiedades actuales como un seguro colateral, para que el banco pueda prestarles el dinero con confianza. Con el dinero que obtuvieron, abrieron su restaurante y en menos de un año pudieron pagarle al banco el préstamo que debían. Pero ahora están convencidos de que su restaurante va a ser todo un éxito y quieren abrir uno en cada ciudad del país. El único problema es que no cuentan con el dinero suficiente para hacerlo y el banco no quiere arriesgarse a prestarle tanto dinero, porque si las cosas van mal, entonces perdería mucho más de lo que podría recuperar. Para resolver este problema, nuestros tres amigos deciden convertir su empresa privada de restaurantes en una compañía pública, permitiendo que cualquier persona pueda invertir en su compañía. Para ello, dividen la compañía en millones de acciones y ponen esas acciones a la venta. Este proceso se llama IPO o oferta pública inicial. A partir de ese momento, todas las acciones de la compañía de nuestros tres amigos pueden ser vendidas o compradas en la bolsa de valores. En resumen, la bolsa de valores nos permite comprar fragmentos de compañías llamadas acciones, las cuales nos convierten en dueños parciales de dichas compañías, con el propósito de venderlas luego por un precio mayor al que las compramos. Pero volviendo al tema, la pregunta más importante es: ¿cómo ganamos dinero en la bolsa de valores? Ya mencionamos que la idea general es comprar acciones a un precio bajo y venderlas cuando el precio suba, pero esta no es la única manera. Existe otra forma de ganar dinero en la bolsa de valores y se llama dividendos.
Un dividendo es un pago que nos realiza la compañía de las cuales tenemos acciones para motivarnos a seguir invertidos en ella. Los dividendos son generalmente pequeños porcentajes del valor de la acción en la bolsa de valores. Los dividendos son una atractiva forma de recibir un ingreso pasivo y hay muchos inversores que viven literalmente de los dividendos. Ford, que es otro fabricante de automóviles con muchísima historia, paga 15 centavos cada 4 meses por cada acción de Ford que poseamos. Yo sé que no parece mucho, pero si tuviésemos, por ejemplo, 10.000 acciones de Ford, esto equivaldría a un dividendo de $1.500 cada 4 meses o $375 mensuales, que aunque no es una fortuna, ven ayuda con unos cuantos gastos en la casa y hasta es suficiente para vivir en algunos países. Volviendo a los ejemplos, ¿recuerdas a nuestros 3 amigos? Pues después de que llevaron su compañía de privada a pública, muchísimas personas que ya conocían de su restaurante compraron las acciones, lo cual les dio el capital para poder hacer sus sueños realidad. Y ya tienen un restaurante en cada ciudad del país. Y gracias al esfuerzo de todos, la nueva y flamante cadena de restaurantes es todo un éxito. Por lo que nuestros 3 amigos deciden compartir con los inversionistas que creyeron y confiaron en ellos las ganancias de su negocio y empiezan a pagar a cada uno de ellos 5% anualmente de lo que los inversionistas poseen en acciones de la compañía. Si yo tuviese 100 acciones de esa cadena de restaurantes y cada acción valiese $10 en la bolsa, mi inversión total de $1.000 me reportaría un dividendo de $50 todos los años. Mientras más invierta en la compañía, mayores serán los dividendos que recibiría. En resumen, además de que las acciones del restaurante subieron de precio después de comprarlas, los inversionistas reciben un 5% anual de ingresos por sus inversiones, como agradecimiento. Genial, ¿verdad? Hasta ahora todo parece muy maravilloso, pero ¿qué tan seguro es todo esto de invertir en la bolsa de valores? Si buscas en internet o escuchas comentarios, vas a encontrar que mucha gente vive convencida de que la bolsa de valores no es más que un engaño y que todo está arreglado. Y hay una realidad, mucha gente pierde dinero en la bolsa todos los días, pero las causas de estas pérdidas son muy diferentes a las teorías de conspiración o a los rumores infundados de que todo es una gran estafa. Primero debes saber que es prácticamente imposible manipular el mercado, ya que son millones de personas en todo el mundo comprando y vendiendo constantemente, sin ningún contacto o comunicación entre ellas, por lo cual una conspiración es altamente improbable. Por otro lado, existen 6 agencias solo en los Estados Unidos que supervisan y regulan todo lo que tenga que ver con el funcionamiento y las prácticas financieras relacionadas a la bolsa de valores. Estas agencias imponen serias reglas de juego y violarlas es considerado un delito federal, algo extremadamente serio. Para que tengas una idea de qué tan serio se toman estas agencias, la seguridad y legitimidad del sistema, te voy a contar una pequeña historia. En agosto del 2018, Elon Musk se aventuró a hacer un comentario en Twitter sugiriendo que tenía intenciones de llevar a Tesla de compañía pública a privada, o sea, revertir el proceso de IPO. Como consecuencia de este comentario en Twitter, muchos inversionistas empezaron a comprar acciones de Tesla, ya que si se llevaba a cabo la reversión, Tesla se vería obligada a pagar altos valores por esas acciones que estaban en manos de dichos inversionistas públicos. Esto causó que ese día el precio de las acciones de Tesla subiese en un 6.4% debido a la alta demanda causada por el rumor. Inmediatamente, una de las agencias que regulan el mercado de valores inició un caso contra Elon Musk por posible manipulación. Al final, Elon Musk perdió la presidencia de la compañía, tuvo que pagar $20 millones de multa. Tesla tuvo que pagar otros 20 millones adicionales de multa también y para colmo de males, Musk perdió el control sobre su cuenta de Twitter. Hoy, cada uno de los tweets de Elon Musk debe pasar primero por un supervisor de Tesla. Todo esto por un tweet. Entonces, si todo es tan sencillo y seguro, ¿dónde está el problema? Pues el reto está básicamente en escoger en qué compañías invertir. Existen innumerables métodos para seleccionar en qué compañías invertir en la bolsa de valores y cada inversionista tiene su propio sistema. Pero esto ya es tema para el siguiente video, así que no olvides suscribirte, darle like al video y activa la campanita para que no te pierdas lo nuevo del canal.